El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Este es un programa del Honorable Consejo Municipal, comprometidos con la comunidad. Bueno, muy buenas tardes para toda la comunidad en general, que hoy nos ven y nos escuchan en esta sesión de comisión y sesión de estudio y primer debate del proyecto de acuerdo número 43, por medio del cual se autoriza al alcalde de San Pedro de los Milagros para comprometer vigencias futuras excepcionales y ordinarias para la vigencia 2022. Entonces les agradecemos su acompañamiento y damos paso a la lectura del orden del día. Sí, señora presidenta de la Comisión Tercera Permanente Presupuesto de Hacienda Pública, un cordial saludo a todos los presentes. Voy a proceder con la verificación del quórum para este primer debate del día de hoy. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona, concejal Eduard Gómez Gómez, concejal Daniela Munera Medina, Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz, concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. El día de hoy contestan 3 concejales al llamado de lista, se cuenta con quórum deliberatorio decisorio. Los concejales Wilson de Jesús Agudelo Carmona y Carlos Mario Pérez Ruiz no se han hecho presentes a la sesión de comisión. Bueno, voy a proceder entonces con la lectura del orden del día para hoy lunes 6 de diciembre, siendo las 4:40 p.m. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y discusión del orden del día. Tercero, intervención del concejal ponente, el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Cuarto, intervención del secretario de Planeación, el ingeniero Eduardo Arango Tamayo, y también los otros secretarios y directores de despacho encargados, como la directora de Desarrollo Comunitario, directora de Obras Públicas, también la secretaria de Hacienda, si se puede vincular. Quinto, primer debate del proyecto de acuerdo número 43 del 23 de noviembre del 2021, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros para comprometer vigencias futuras excepcionales y ordinarias para la vigencia fiscal 2022. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Aclaro también en el punto cuarto que se vinculará el asesor jurídico de la corporación, el doctor Alonso Arroyave. Muchas gracias, señorita secretaria. Si hay alguna consideración. Presidenta, buenas tardes para los presentes, para la comunidad que nos sigue a través de los medios. Tan amables si cambiamos el punto tercero y el cuarto, o sea, que haga primero la intervención los funcionarios de la administración y luego que se haga pues como la intervención. Sí. ¿Listo? Para ver si así también le damos tiempo a que llegue de pronto el asesor jurídico, que él quiere ilustrarnos en unos temas importantes para este proyecto de acuerdo. De acuerdo, entonces, con esa proposición de modificación del orden del día, ponemos a votación ese mismo orden del día. Muy bien. El orden del día se aprueba con 3 votos a favor e informo que el concejal Wilson de Jesús Agudelo ya se vinculó a la sesión de comisión. Bueno, muchísimas gracias, señorita secretaria. Entonces damos paso al tercer punto de este orden del día, que es la intervención de los secretarios de la administración municipal. En el orden que ustedes consideren que sea pertinente su intervención, en este momento tienen la palabra. Para que seamos un poco dinámicos y no nos extendamos mucho, tuvieron la oportunidad de revisar cuáles eran las vigencias que se estaban solicitando. Básicamente, hay uno de los proyectos que se solicitó que tiene una variación, pero es en su parte justificativa, que es el suministro y transporte de equipos e instrumentos de laboratorio para la medición de parámetros físico-químicos en los sistemas de acueductos veredales que suministran agua potable para consumo humano en la zona rural del municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia.
En la justificación, en la exposición de motivos, nosotros expresamos, si podemos observar, el cual tiene una fecha de adjudicación 1 de diciembre de 2021. En ese escenario que habíamos manifestado en la exposición de motivos, pues lo hicimos por allá el 16 de noviembre, teníamos la premisa de que el proceso efectivamente se iba a adjudicar. ¿Qué me encuentro yo el día de hoy? Que hay un acta de declaratoria desierta. Ahorita Jessica nos dará a fondo la razón por la cual se declaró desierto el proceso. Entonces esta justificación de motivos no es que ya vamos a adjudicar, no, todavía se requiere la vigencia futura realmente para volver a empezar el proceso precontractual, el cual tiene una duración aproximada de 35 días. Ya no se alcanzaría a adjudicar en esta vigencia, pero como administración sí deseamos que efectivamente se haga el suministro a los acueductos que es necesario. Entonces, para poder volver a empezar el proceso precontractual es necesario contar con dicha vigencia. A primera hora pues estuve hablando con el concejal Jaime. Él me dijo que yo podría presentar la enmienda, pero yo me puse a revisar el estatuto y encuentro que no hay una enmienda, pues dentro del estatuto orgánico del Consejo no hay una enmienda a la exposición de motivos. O sea, no sé cómo sería la radicación ante ustedes realmente para esto. Quedo con esa duda. Eso no es el proyecto. No sé cómo sería. Porque como es la enmienda, o sea, estamos hablando de enmiendas, pero al acuerdo, y eso no está en Eso no está en el acuerdo, eso es la exposición de motivos. Pero la exposición de motivos, de la presentación de... Entonces no sé si radicar un oficio o cambiar toda la exposición de motivos y volverlo a radicar, pues me queda una duda muy grande. Al asesor, aprovechemos que el asesor viene ahorita y le hacemos esa consulta como sería pues formalmente como esa enmienda, porque sí queda la duda, como no pues o sea, no es el texto del proyecto de acuerdo, entonces uno diría pues realmente no aplica la enmienda, pero dado jurídicamente que la exposición de motivos hace parte integral del proyecto de acuerdo, sí, pues creo que sí se debe presentar, pero no sé cómo se llamará eso, ¿cierto? Entonces ahorita le hacemos la consulta al asesor jurídico del Consejo, a ver el que nos recomienda qué es lo más indicado. Listo, entonces, ahora sí, creo que en orden, Jessica, pues habla de tu proyecto y que los concejales nos escuchen. Entonces, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, en articulación con la Dirección de Obras Públicas, y teniendo en cuenta el diagnóstico que se realizó a partir del año pasado con la ingeniera sanitaria, en un inicio Catalina, posteriormente la ingeniera Carolina, se identificaron ciertas necesidades en los sistemas de acueductos veredales. Una de ellas asociadas a la falta o la carencia de instrumentos de medición de parámetros físico-químicos y en los sistemas de acueductos veredales, es decir, implementos de laboratorio que les permitan a ellos identificar las características y hacer análisis de agua en las plantas. Teniendo en cuenta esta necesidad, se sacó un proceso, una selección abreviada, subasta inversa, con el objetivo de dotar a algunos sistemas de acueductos veredales. Algunos me refiero a los acueductos que cumplieron con los requisitos y que allegaron a la administración los documentos solicitados con el objetivo de identificar cómo estaban en su infraestructura, en su capacidad organizacional. Bueno, cuando tuvimos pues como identificado, cuando ellos nos aportaron estos insumos y cuando también teníamos ya elaborado este diagnóstico, priorizamos entonces a los sistemas de acueductos que requerían estos implementos, y con base en ello se sacó esta subasta inversa con el objetivo de dotarlos entonces a ellos de instrumentos de laboratorio para la medición de parámetros físico-químicos en los sistemas de acueductos. Esta subasta se inició
Esta subasta inició el 11 de noviembre y pues de acuerdo al cronograma que se entregó, teníamos que para el día jueves 3 de diciembre, jueves 2 de diciembre, se debía de hacer apertura del sobre económico de acuerdo con las observaciones que ya se le habían hecho a los oferentes. Una de las observaciones encontradas fue que una de las observaciones identificadas fue que el oferente no cumplió con unos certificados de ejecución de contratos en la experiencia específica. Por lo tanto, se le hicieron algunas observaciones, se le dio tiempo, pues de acuerdo al cronograma que ya se tenía para que él subsanara y no pudo subsanar estas observaciones. Por lo tanto, se hizo una adenda de un día con el objetivo pues de que, pues, y como solamente era un oferente, de que pudiera cumplir pues con estas observaciones. Sin embargo, pues fue imposible, pudo cumplir, pero ya después del cronograma y solamente con una de esas observaciones que ya se le habían hecho. Por lo tanto, se tuvo que declarar desierta el proceso de selección abreviada. Son el acueducto de... Acá no tengo específicamente los acueductos, si me permite, ya ahorita le paso el dato de los acueductos. ¿Listo? Eso es todo. Bueno, muy buenas tardes para todos. En cuanto al convenio de pozos, el municipio celebró el 15 de noviembre convenio de pozos cofinanciado por Corantioquia y por EPM. Es un convenio muy grande porque no solamente está incluido San Pedro, sino otros municipios de la zona norte. Nosotros para celebrar este proceso contractual, en vista de que apenas el 15 de noviembre se firmó el convenio, necesitamos el tiempo suficiente para surtir ese proceso contractual, que es más o menos un mes de una selección abreviada, y por los tiempos pues se requieren unas vigencias futuras extraordinarias para poder, primero que todo, celebrar el contrato y segundo, ejecutar ya el próximo año. Este convenio tiene como objeto la construcción de 30 pozos sépticos, de 40 pozos sépticos, y ya está realizado todo el tema precontractual, es decir, nosotros ya tenemos estudios previos, tenemos pliegos, tenemos estudio del sector, o sea, toda la parte precontractual está lista, pero nosotros no podemos salir a contratar sin tener esa vigencia futura extraordinaria, porque sabemos por los tiempos en que se firmó el convenio que eso está fuera pues del alcance de control de la entidad, no se alcanza a celebrar el proceso contractual debido, que es un tiempo, como les digo, más o menos de un mes, y encima empezar la ejecución. Entonces, por eso se requieren de manera urgente estas vigencias extraordinarias para, en primera instancia, nosotros salir a ese proceso contractual y en segunda instancia realizar la ejecución en el año 2022. María, ¿nos explica el tema de los valores? Es muy importante para aquellos. Claro que sí. Al municipio le asignan 241 millones de pesos, de los cuales, ahorita más abajito en la tablita del acuerdo, pues están las distribuciones de todo el convenio. Corantioquia específicamente
no le desembolsa a la caja municipal 23.429.866 pesos. ¿Por qué? Ellos retienen el IVA de compra de insumos, en este caso de los tanques sépticos, y valoran los permisos de vertimiento. Entonces, ahorita cuando pasemos a la parte del acuerdo como tal, vamos a observar que no se está solicitando la totalidad del valor del convenio como vigencia futura excepcional, por lo mismo, porque hay unos recursos de los cuales nosotros no vamos a tener manejo, y al nosotros no tener manejo sobre algún recurso, pues no tendríamos por qué estar extralimitándonos en la solicitud de la vigencia. Entonces, esta vigencia excepcional la solicitamos por el valor de 217.724.987 pesos, que es el resultado de a los 241.424.853 pesos que a los que asciende el convenio ya suscrito, se les restan los recursos que nunca serán desembolsados al municipio, que son de 23.429.866. Esa diferencia da que al municipio, para poder adelantar los procesos precontractuales y la futura ejecución, necesita una vigencia excepcional de 217.724.987 pesos. No sé si ahí quedamos claros, concejales, de por qué no se pide la totalidad del valor del convenio, o quieren que ahondemos en el tema. No, resulta que el convenio o la valoración económica que hace Corantioquia por unidad instalada incluye un suministro de pozo séptico. Ese suministro de ese insumo tiene un IVA, ¿cierto? Entonces ellos valoran que el IVA de los 40 pozos sépticos más el permiso de vertimiento de los 40 pozos sépticos es de 23 millones, ¿cierto? Y ellos dicen, municipio, eso me lo quedo yo. ¿Por qué? Porque el permiso de vertimiento es un pago para mí mismo. Y segundo, el IVA, yo se lo reintegro al contratista, que bien aplique para reintegrar el IVA. Y si no, quedan las arcas de Corantioquia para sus declaraciones posteriores y cierres de año fiscal. Es lo que ellos nos dicen, ¿cierto? Más allá no nos dicen, y así ha funcionado normalmente María Fernanda, ¿cierto? Entonces, esos 22 millones a la larga son del aporte de Corantioquia. Ah, sí, claro que sí. Sí, porque el recurso propio siempre lo tenemos nosotros. Tienes toda la razón, pero esa es la explicación. Ya el pormenor detallado, María, ahorita, pues si quieres, el pormenor, pues por unidad, ¿cuánto se valora por unidad? Porque son 40, pues sí quedó corchado, pero se puede hacer el ejercicio. Sigue el tema de mantenimiento manual de vías. Ese es el mío, mantenimiento manual de vías departamentales y municipales ubicadas en el municipios asociados. Bueno, la gobernación sacó una convocatoria para mantenimiento manual, que básicamente es limpieza de cunetas y rocería y limpieza de obras de drenaje transversal. El convenio asciende a los 97.004.199 pesos, de los cuales el municipio aporta 30.263.637 y el departamento aporta 66.740.562 pesos. ¿Por qué pido una vigencia excepcional por la totalidad del valor del convenio? Por la exclusiva razón de que, para yo poder adelantar el proceso de selección, que por su cuantía se ubica en una selección abreviada de menor cuantía, que aproximadamente demora 35 días calendario, ya se me acaba la vigencia y efectivamente no voy a poder ejecutar presupuestalmente dicho contrato, situación que nos lleva a tener que tener por principio de planeación la vigencia excepcional para poder entrar al proceso precontractual. Eduardo, ¿hasta cuándo es la ejecución de ese convenio? ¿Inició el 12 de noviembre igual? La ejecución presupuestal la gobernación la va a hacer este mismo mes.
Entonces ellos van a dar el convenio por terminado, pero no liquidado. Ya le queda la carga jurídica al municipio de poder adelantar la contratación. ¿Y por qué si ellos, o si se plantea entre las partes, si se acuerda entre las partes una ejecución de 4 meses, ellos lo van a ejecutar en 2 meses prácticamente? Porque ellos no hicieron lo que yo estoy haciendo, que es pedir la vigencia. Entonces ellos le giraron el recurso al municipio. Y dicen que tienen una ejecución fiscal, entonces se desenredaron. Municipio, enrédese usted. Pues lo tomo de esa manera porque creo que así lo hicieron ellos procedentemente. Y para poder luego liquidar el convenio, tengo que mostrar efectivamente la ejecución del mismo. Sí, señor. Sí. Y el último de la... bueno, estamos hablando de todos estos 3 proyectos que hemos hablado hasta el momento, son vigencias futuras excepcionales porque no tienen recurso ejecutado en la vigencia actual. Y el último es el mantenimiento y mejoramiento de la vía rural San Juan-San Francisco-La María del programa Colombia Rural del Instituto Nacional de Vías en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Bueno, este convenio con Invías es para la construcción de una placahuella en la vereda de San Francisco. Nosotros recibimos los recursos entre el mes de octubre y noviembre y se celebró todo el proceso contractual, que fue una licitación pública, la cual ya se encuentra adjudicada, se la ganó el contratista MF Guerrero. Este contratista no se le ha celebrado acta de inicio porque resulta que esto venía en un paquete, porque Invías tiene no solo este contrato, sino un paquete de municipios, los cuales tienen que celebrar, así como hizo San Pedro, todos su contrato de obra, porque la interventoría la pone Invías. Hasta que no todos tengan el contrato de obra, no puede iniciar la interventoría que adjudicó la entidad Invías. Entonces, en muchos casos, en muchos municipios no se había acabado de surtir el contrato de obra y por eso no se ha podido empezar la construcción. Yo me comuniqué con ellos durante el mes de noviembre consultándoles, muy preocupada que cuando tenían pensado iniciar la interventoría, y ellos argumentan que en el mes de diciembre, pero entonces nos dejaron también pues como en un limbo porque no dijeron qué fecha. Entonces diciembre puede ser el 1, que ya no fue, o puede ser el 30, y entonces pues no ha sido posible iniciar. Aquí estaba consultando con Invías, el convenio tenía un plazo que ya incluso están prorrogando, solicité la prórroga, a ver si de aquí a mañana no la entregan porque el convenio también fue prorrogado. En vista de que ellos me dicen a mí, vamos a empezar en diciembre en cualquier fecha que no conocemos, se solicitaron vigencias futuras extraordinarias porque esto nos induce a que la ejecución va a ser el próximo año. Bueno, cabe mencionar que específicamente en este proyecto, si la solicitud que nos hace el Invías es que tengamos todo el argumento técnico y jurídico para solicitar la prórroga, para poder prorrogar y hacer un otro sí modificatorio al contrato, que básicamente ese otro sí modificatorio al contrato es decir, vamos a pasar de anualidad en base a este soporte financiero que es la vigencia futura excepcional, ¿cierto? Y en concordancia vamos a prorrogar de acuerdo a la vigencia futura excepcional el convenio ya suscrito con el Invías, de manera que no se mueran jurídicamente ni el contrato de obra ni el convenio ya firmado por el municipio. Por eso se hace la solicitud de esta vigencia para poder realizar las dos actuaciones jurídicas que implican llevar recursos de la vigencia 2021 a la vigencia 2022. El último proyecto es el mejoramiento de viviendas en cumplimiento del convenio interadministrativo CI 395-2021 celebrado con la empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia y el municipio de San Pedro de los Milagros.
Esta es una vigencia futura ordinaria porque la ejecución en la presente anualidad asciende o es superior al 15% del valor contratado. ¿Por qué pedimos la vigencia? Porque realmente en la planificación municipal es un contrato que está estipulado para 90 días y apenas tuvimos reunión con la empresa Vivienda de Antioquia el pasado viernes, situación que no nos había permitido dar inicio a las labores hasta no tener el visto bueno por parte de Viva. En el cronograma pues, que nos han dicho, el contratista y la interventoría están comprometidos a ejecutar 10 viviendas en lo que resta de vigencia, ascendiendo ese valor a 147.502.050 pesos. El valor total a ejecutar en esta vigencia. Y la vigencia ordinaria que se solicita es de 289.426.869 pesos. Con esta vigencia, ¿qué puedo hacer yo? Primero que todo, los contratos dicen ambos que sin superar el 31 de diciembre por el principio de anualidad. Ya yo con esta vigencia, ¿qué puedo hacer? De acuerdo a el acuerdo que se sancione, que ojalá sea así, se prorrogan los contratos en tantos días y se soporta presupuestalmente de acuerdo a un CDP que nos expediría la Secretaría de Hacienda por 147 millones de estos mismos recursos que ya están en un RP, más los 289 millones que nos están acordando darnos en vigencia futura ordinaria el Consejo Municipal. Atentos a cualquier pregunta. Bueno, en este momento pueden intervenir los concejales para la resolución de dudas que tengan frente a este proyecto de acuerdo número 43. El jurídico, la verdad, a mí Marcela no me dio, yo no puedo hacer otra interpretación más que no queda claridad en el estatuto cómo presentar una modificación a... Pero eso es un asunto muy menor. Pues yo creería que lo podríamos saldar, y ahorita le preguntamos al doctor Alonso, con un oficio haciendo la claridad, que hará parte del acervo pues, de este acuerdo si bien nos sanciona. Es algo que ya no predecimos. Es que no tiene que ver con el articulado, que es lo que nosotros... Sí, no tiene que ver con el articulado exactamente. Es una modificación de los considerandos. No. De la exposición de motivos. Es la exposición de motivos, es más por ellos curarse en salud de que nos hicieron la claridad. Pero igual tampoco tendría que hacerlo igual, porque es que el contrato es una cosa y el proyecto de acuerdo es otra cosa. El proyecto de acuerdo es la plata. Pero como pero como se aclaraba que empezaba en tal fecha, entonces es bueno que sí quede la claridad. Claro, porque es que ahí nos están indicando que se sacó un proceso precontractual, que se iba a hacer una adjudicación, pero que no se dio ese proceso, porque no subsanó el contratista. O para el segundo debate. Bueno, no sé. Si me toca volver a pasar toda la exposición de motivos o simplemente lo subsano con un oficio y entregándoles el acta de declaratoria de desierto, Pues yo la verdad pienso que no se necesita nada, porque los procesos de contratación pasan por eso. Se declaran desiertos y ya. Eso es responsabilidad de quién, de nadie. Inicialmente se tenía previsto una carencia. Sí. No, y esas desiertas son muchas, eso pasa mucho. El contratista no llega a tiempo, que no está organizado. Chao. Específicamente, el contratista se le solicitó subsanar una experiencia por lo que me dijo la doctora Leyení, y él mismo se autocertificó. Sí, no, es que entonces no se la aceptaron. No se la aceptaron. Bueno, con esta claridad continuamos con el orden del día.
Sí, señora presidenta, entonces como se había aprobado el orden del día, ya tendríamos la intervención del concejal ponente, el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. En el punto tercero tenía la intervención del asesor. Sí, ¿cierto? todos, exacto. Bueno. Todos los secretarios, el asesor, pero pues todavía Vale. no. Dado se que ha no hecho se encuentra presente. todavía, entonces sigamos con la intervención del concejal ponente. Antes del primer debate esperemos que se pueda hacer esa intervención. Gracias, presidenta. Sí, esperemos que el doctor ojalá llegue antes de que iniciemos el primer debate, pues como para algunas consideraciones que se tienen desde lo jurídico. Por lo pronto, yo creo que en el informe de ponencia hago referencia a unos elementos que son esenciales para el debate, toda vez que nuestras consideraciones en esta corporación siempre han sido que las vigencias futuras excepcionales normalmente tienen el mérito de una ejecución del 100% en la vigencia siguiente a la vigencia donde se está aprobando el acuerdo, pero que hay ya pues jurisprudencia al respecto, donde se nos hacen pues como también unas claridades que incluso puede empezar el proceso precontractual o contractual en la vigencia en la que se expide el acto administrativo y se debe garantizar, eso sí, pues como la ejecución en la vigencia siguiente, porque se habla de una disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso precontractual o contractual, pero que obran las vigencias futuras excepcionales como esa disponibilidad del recurso para ejecutarse en las vigencias siguientes. En cuanto a la vigencia ordinaria, esa sí es clara, pues que en uno de los literales de este artículo de la ley 819 nos pide que se haya ejecutado el 15% o más del 15% para poder cumplir pues como con esa condición de ser ordinaria. Y por lo demás, yo creo que es necesario entonces que escuchemos como el informe de ponencia para que estas consideraciones que hago tengan mayor claridad y sepamos hacia dónde oriento entonces lo que le propongo a esta comisión. Por favor, secretaria, dar lectura al informe. Sí, señor concejal ponente, voy a proceder entonces con la lectura del informe de ponencia que radica y se dirige a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública. El suscrito ponente para primer debate del proyecto de acuerdo número 43 del 2021, por medio del cual se autoriza al alcalde de San Pedro de los Milagros para comprometer vigencias futuras excepcionales y ordinarias para la vigencia fiscal 2022 y en cumplimiento de la designación que como ponente me hiciere la señora presidenta de la corporación mediante resolución 49 del 29 de noviembre del 2021, en cumplimiento del artículo 3.3 de la Constitución y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir informe de ponencia en los siguientes términos. Primero, análisis de los requisitos de forma. La iniciativa para la presentación de este proyecto es del alcalde municipal conforme al artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012, que establece, entre otras, las siguientes funciones del alcalde. Literal A, en relación con el Consejo. Numeral 1, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. Numeral 2, presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas que deberá estar coordinado con los planes departamentales y nacionales. En cuanto a la unidad de materia, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con este requisito, toda vez que su título es consecuente con el articulado y la presidenta certificó la misma, previo su reparto.
En cuanto a la exposición de motivos, de conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994 es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En este documento, el alcalde municipal expone las razones que dan origen a la solicitud, detallando cada uno de los proyectos que requieren vigencias futuras excepcionales y o ordinarias, toda vez que su ejecución, según explica, será en el año 2022 y o ya inició su ejecución y no termina la misma en la actual vigencia. Asimismo, expone la sustentación constitucional y legal del proyecto de acuerdo. Los documentos anexos del mismo son la exposición de motivos, el acta CONFIS, certificados de la Secretaría de Hacienda conforme la Ley 819 del 2003, certificados del Banco de Proyectos de Inversión Municipal, la competencia del Consejo Municipal para conocer y decidir sobre este proyecto de acuerdo está establecida en el artículo 313 de la Constitución Política Nacional, Ley 136 de 1994, Ley 1551 del 2012, Acuerdo Municipal 021 del 2017. La comisión competente, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, es la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública. El objeto del proyecto de acuerdo es, a través de este proyecto sometido a consideración de la corporación, que como bien lo indica su título de exposición de motivos, se ocupa de conocer unas autorizaciones al alcalde municipal para conceder vigencias futuras, excepcionales y ordinarias para la vigencia 2022 y así poder ejecutar una serie de proyectos contemplados en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal. En cuanto al análisis de la legalidad de este proyecto de acuerdo, la Constitución Política señala en su artículo 352, además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán en lo que fuere pertinente a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. Disposiciones del Decreto 111 de 1996. La Ley 819 del 2003, que en su artículo 12 consagra vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectivo a iniciativa del gobierno local, previa a la aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que, literal A, el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo primero de esta ley. B. Como mínimo de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del 15% en la vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas. C. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y o administración se excede su capacidad de endeudamiento.
La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. En las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año del gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. En cuanto a la Ley 1483 del 2011, contempla en su artículo primero vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o consejos respectivos a iniciativa del gobierno local podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Literal A. Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público social, en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. B. El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo 5 de la Ley 819 del 2003. C. Se cuente con aprobación previa del CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. D. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objetos de la vigencia futura no están consignados en el plan de inversiones del plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y o administración excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal en los términos del capítulo 2 de la Ley 819 del 2003. Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades territoriales como vigencias futuras ordinarias y excepcionales se descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada. La autorización por parte de la Asamblea o Consejo respectivo para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno, con fundamento en estudio de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle de acuerdo a la reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los declare de importancia estratégica. Parágrafo 1 de este artículo primero de la Ley 1483 del 2011. En las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde, excepto para aquellos proyectos de cofinanciación con participación total o mayoritaria de la Nación y la última 12ª del Sistema General de Participaciones. Parágrafo 2. El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma. Y el Acuerdo Municipal 021 del 2017 contempla, también hace parte de este marco legal. En este orden de ideas, el proyecto de acuerdo número 43 del 2021 es legal, de forma que permite al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Consideraciones legales. Frente a las vigencias futuras, el concejal nos trae entonces unos apartes del Consejo de Estado. Las define de la siguiente manera. Precisamente las vigencias futuras constituyen una excepción al principio de anualidad presupuestal. Estas vigencias, según se ha definido por la doctrina, no son otra cosa que la autorización impartida para afectar presupuestos futuros con apropiaciones autorizadas con antelación a la aprobación de dichos presupuestos y se tienen como excepciones al principio mencionado, en tanto
que la autorización de los gastos se formaliza antes de que se aprueben las vigencias en las que se van a ejecutar, y la vida jurídica de tales autorizaciones se prolongan a lo largo de varias vigencias. En consonancia con lo anterior, igualmente se ha precisado que las vigencias futuras son un instrumento de planificación presupuestal y financiero que permite autorizar la asunción de obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias posteriores y tienen como fin garantizar la existencia de apropiaciones suficientes en los años siguientes para asumir compromisos y obligaciones con cargo a ellas, así como también disponer de los recursos financieros y de esa manera garantizar el avance y conclusión de proyectos plurianuales. Este mecanismo, en definitiva, permite la ejecución de proyectos sin que exista la restricción de la disponibilidad de recursos durante una única vigencia fiscal. También define entonces aplicación cuando el compromiso se ejecuta en la vigencia actual y o en la futura, programación presupuestal. Si el proceso contractual se adelanta en la vigencia en curso, pero se advierte que, contrario al anticipado, el devenir del proceso precontractual hará que la adjudicación y o suscripción del acuerdo de voluntades se efectúe en la vigencia siguiente, el municipio está en la obligación de sustituir el CDP por una autorización de vigencias futuras, lo que significa que el presupuesto que se afectará será el de la vigencia fiscal siguiente, no en el de la actual. Esta actuación hace parte de la programación presupuestal que debe llevar a cabo la entidad territorial para mantener la disciplina fiscal. Así las cosas, es procedente autorizar vigencias futuras para financiar compromisos que se ejecutarán en más de una anualidad, afectando el presupuesto de vigencias fiscales siguientes, así como también financiar con vigencias futuras compromisos cuyo perfeccionamiento y ejecución se prevé que se completará en la vigencia fiscal en curso y en la siguiente. Para mayor claridad, el Consejo de Estado ejemplifica la correcta actuación que deben emprender las entidades territoriales en el siguiente aparte, que corresponde a jurisprudencia reiterada por esa corporación. Atendiendo a las exigencias analizadas, queda claro que la ejecución del contrato que se pagará con recursos de vigencias futuras debe empezar a ejecutarse en el año en curso, vigencia presente, y continuar el año o años siguientes, vigencias futuras. Esto significa que, primero, si un contrato de 6 meses de plazo empieza a ejecutarse en un año y termina en el mismo, su pago no se puede hacer con vigencias futuras, sino solo con vigencias presentes. Por el contrario, si ese mismo contrato de 6 meses de plazo empieza a ejecutarse en un año y termina el siguiente, su pago debe hacerse con una combinación de vigencias presentes más vigencias futuras. Incluso en el último evento, si la entidad cuenta con todos los recursos en la vigencia presente, solo puede afectar lo que calcula será el gasto de la ejecución en ese año, y con vigencias futuras lo que se estima será el gasto de la ejecución del año siguiente. Por consiguiente, más que solucionar problemas de recursos, la figura concilia los principios de anualidad y planeación en el marco de la disciplina fiscal, es decir, evitando distorsiones en los presupuestos anuales y su ejecución. Bueno, ya pasando al análisis del proyecto de acuerdo, una vez revisado que se cumplen los requisitos de forma y argumentada la legalidad del presente proyecto, se procede a exponer el análisis del texto. En cuanto a la revisión del título del proyecto, es el siguiente, por medio del cual se autoriza al alcalde de San Pedro de los Milagros para comprometer vigencias futuras, excepcionales y ordinarias para la vigencia 2022. Desde la ponencia se propone dejarlo igual. En cuanto al preámbulo, el que están estudiando es claro al indicar que es el Consejo quien está expidiendo el acto administrativo. En cuanto a la revisión de los considerandos, el presente proyecto de acuerdo no tiene parte considerativa. La revisión del articulado del proyecto. En relación con los artículos que conforman el proyecto de acuerdo, desde la ponencia se sugieren dejar igual.
Concluye el concejal ponente. El presente proyecto de acuerdo impactará una serie de necesidades básicas insatisfechas en el municipio. Se garantizarán recursos para mejorar las condiciones de potabilización del agua de acueductos rurales. Se permitirá que a través de la instalación de pozos sépticos se mejore el saneamiento básico. Se logrará el mantenimiento y mejoramiento de unos sectores de la red vial terciaria, además del mejoramiento de vivienda para muchos campesinos vulnerables del municipio. Por lo ya dicho, y con el fin de poder obtener los recursos de cofinanciación de diferentes entes de nivel departamental y nacional, se sugiere desde la ponencia darle aprobación a dicho proyecto de acuerdo, conforme fue presentado por el alcalde municipal previas unas consideraciones. La administración municipal debe allegar certificado donde conste que dichas vigencias futuras están apropiadas en el presupuesto aprobado para la vigencia del 2022. Otro aparte, debe la administración municipal aportar certificado de ejecución del 15% de la vigencia futura ordinaria conforme lo dispuesto en la Ley 819 del 2003. Por último, otro es aportar certificación en la que el ente cofinanciador asegure la prórroga de los convenios a fin de ejecutar los recursos. Y por último, certificar la no ejecución del convenio con el INVIAS en la vigencia 2021. Ya termino acá la lectura del informe de ponencia, conforme la presenta el concejal Jaime Orlando. Y bueno, ya informo que el asesor jurídico de la corporación, el doctor Alonso Arroyave, ya se vinculó a esta sesión de comisión. Muchas gracias, secretaria. Escuchábamos entonces pues como las consideraciones de forma y de legalidad del proyecto de acuerdo. Si bien se sugiere que se le dé aprobación en primer debate a este proyecto de acuerdo, dijéramos que en cierta manera se deja un condicionamiento a la administración municipal porque es necesario que nosotros, para poder decidir, tengamos las claridades respectivas, porque pues en un principio habían pues muchas dudas de la procedencia desde lo legal para poder darle trámite a este proyecto de acuerdo, pero nos encontramos con una sentencia que nos ejemplifica como el panorama de lo que estamos solicitando hoy para la aprobación, pero esa jurisprudencia es clara principalmente en indicar que como esto obedece a un principio de planeación presupuestal, estas vigencias deben estar garantizadas en el presupuesto que se ejecutará para la vigencia 2022. Presidenta, creo que es pertinente entonces que le demos espacio a nuestro asesor jurídico. Vale, muchas gracias, concejal Jaime Zapata. Solamente por un tema de legalidad, ¿cierto? Como habíamos aprobado un orden del día, entonces vamos a votar, ¿cierto? Como para que quede en el acta que lo modificamos, ¿cierto? Y que fue democráticamente su modificación, y una vez pues lo votemos, entonces ya le damos la palabra al asesor jurídico de esta corporación. Entonces pongo a votación la modificación del orden del día para incluir, pues ya la teníamos incluida, pero cambia el orden de la intervención del asesor jurídico. Muy bien, esta propuesta se aprueba con 4 votos a favor. Bueno, entonces tiene la palabra nuestro asesor jurídico Alonso para dar claridad sobre este proyecto de acuerdo número 43. Me quería abrir el WhatsApp aquí, a mirar el de Viva. Mándamelo al correo, es que aquí no me deja enviarlo como no lo había.
Sí, buenas tardes para todos. Después de haber hecho un esfuerzo, digamos, académico importante e interesante frente a este proyecto de acuerdo, vale la pena que repasemos dos cositas. Pues Jaime fue suficientemente ilustrativo y claro frente a la fuente de legalidad del proyecto de acuerdo. Académicamente, pues es un proyecto de acuerdo que exige de parte de la corporación un análisis profundo, porque no es normal, no es ordinario que el Ejecutivo Municipal, frente a convenios que ya se han suscrito, pues estile presentar vigencias futuras. Pero frente a la claridad, digamos, jurídica que se debe tener, es claro que basta con que el proyecto no se ejecute dentro de la vigencia fiscal para entender que si su ejecución va a culminar en otra vigencia fiscal, es suficiente para que se tramite y se gestionen las vigencias futuras. No sé, Jaime, si vos alcanzaste a hacer como alguna aclaración frente a la inconsistencia que a mi juicio encuentro frente al monto en una de ellas. La fuente, pues obviamente está claro, se dice cuánto va a ser más o menos el término de la ejecución, pues ustedes lo saben que son, por lo menos las tres primeras son vigencias futuras excepcionales que no requieren ninguna ejecución en la actual vigencia fiscal, en el año 2021, pero las excepcionales sí, ¿cierto? Entonces, yo la única inquietud que yo tengo frente a la que vale la pena no sé si de pronto es con María en Hacienda, mirar el tema, y es que una de esas vigencias de esos convenios se firmó el 12 de noviembre, fecha límite que se tenía para firmar dichos convenios por ley de garantías, correcto. Pero aquí hay que hacer un análisis de pronto diferentes porque para esa fecha del 12 de diciembre, es decir, no hay reparo frente a los convenios firmados con anterioridad, porque ha de entenderse que esos recursos ya están incorporados en el presupuesto de la vigencia 2021 y así esos recursos estén en caja o no estén en caja, pues necesariamente pues se espera la incorporación al presupuesto, si no lo están, a medida que se vayan operando los desembolsos de acuerdo a las ejecuciones de los contratos, ¿cierto? Los contratos propiamente dichos. Pero el del 12 de noviembre sí hay un reparo y de pronto Jaime, no sé si haría hincapié antes de que yo llegara. Es que si el presupuesto, miren, ¿qué es una vigencia futura? Es simple y llanamente una autorización del Consejo para que desde ya se proceda con la ejecución o con la condición de la ejecución del contrato para la vigencia actual o la vigencia siguiente, dependiendo de cuál es la naturaleza de la vigencia. ¿Eso qué significa? Significa que desde el punto de vista de la presentación, todos los encuentro correctos y es una observación frente a aquel que se inició o se suscribió el 12 de noviembre, porque para esa fecha ya se había presentado el presupuesto municipal y lo único que se requiere es que si para esos efectos, a sabiendas de que se iba a presentar ese proyecto de acuerdo de vigencias futuras, necesariamente debieron de haber contemplado en el presupuesto el que a partir del 1 de enero en el presupuesto se haya contemplado el equivalente a esa vigencia futura que se autorice en el acuerdo. Sí. Buena claridad ahí, Doc. A ver, específicamente ese proyecto es el de mantenimiento manual de vías, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y ahorita les estaba mencionando a la concejala y a los concejales, ¿qué va a hacer la gobernación? La gobernación va a hacer la ejecución presupuestal en la presente vigencia, razón por la cual al municipio le va a entrar un recurso que a María Fernanda Hacienda le va a tocar pasar una existencia de caja y bancos, ¿cierto? Tanto el recurso propio como el recurso que aporta la gobernación, y la gobernación con eso salda su ejecución financiera. ¿Por qué? Porque ellos
no creo que tengan el tiempo para estructurar este proyecto y llevarlo a una asamblea y obtener la vigencia para poder prorrogar el convenio. Entonces, ¿qué va a hacer la gobernación? Va a terminar el convenio. Más aún no lo va a liquidar porque al municipio le queda la obligación, en cumplimiento de dicho convenio, la ejecución de las actividades pactadas en el alcance. En consecuencia, ¿qué hago yo desde planeación cuando evidencio eso? Habían dos opciones como municipio. No, gobernación, estamos por fuera de los tiempos, a mí no me interesa trabajar de esta manera, llévese la plata y no suscribamos el convenio. O gobernación, suscribamos el convenio y obviamente a mí me toca venirle a decir al Consejo que necesito una vigencia porque procedentemente estoy dentro, por los montos establecidos, estoy dentro de una contratación de menor cuantía, más o menos 35 días calendario, siendo muy ágiles para tener acta de inicio si no hay problemas con pólizas o con la estructuración del contrato. Eso me va a reventar la vigencia actual porque así lo hubiera logrado adjudicar en dicha vigencia, la ejecución presupuestal no se me iba a dar en esta vigencia. Y más sabiendo que lo firmé el 12 de noviembre. En consecuencia, ¿qué le estoy diciendo, Consejo? Consejo, yo en mi planificación, pues deseo que se haga el proyecto para el municipio, pero siendo juicioso jurídicamente, yo necesito la autorización de ustedes, porque esa plata es plata ya el otro año. Claro, esa vigencia futura está planteada como excepcional. Es decir, la ejecución es el año siguiente. Lo que hay que pensar muy claramente es la terminación del convenio interadministrativo. La terminación del convenio interadministrativo porque ha de suponerse que mientras esté vigente el contrato de obra que ustedes celebren, debe de estar amparado en el convenio interadministrativo. Sí. Yo tengo planteado inmediatamente, pues no puedo plantearle esto a la gobernación porque es un hipotético que ellos no me van a aceptar. Como hicieron con Envías, por ejemplo. Exacto. Es un hipotético que no me van a aceptar. Yo después de tener la vigencia le puedo decir, gobernación, como usted ya me desembolsó, ya usted se desentendió de los recursos, usted realmente tuvo una ejecución presupuestal en el año de la vigencia bajo la cobertura del convenio. Pero yo realmente, para no morir jurídicamente y después no tener problemas de planeación con la Contraloría, un hallazgo ahí por no prorrogar el convenio, prorroguemos el convenio. Usted ya me desembolsó, usted no necesita vigencia. Yo lo que le estoy diciendo, yo ya tengo la vigencia, no le voy a cumplir con el alcance hasta este cronograma. Pero después de tener vigencia, si lo aceptan. Si no, igual la carga queda al municipio. Es que si reparamos bien en ese proyecto, yo observo que son 3 meses, pues lo que se estila. ¿Cuánto es la ejecución? Son 3 meses. La ejecución del contrato de obra, ¿es de cuánto? Después de la adjudicación. 2 meses y medio. Después de la adjudicación. 2 meses y medio. Eso más o menos significaría que, significaría que más o menos, siendo muy optimistas, pueden tardarse unos 5 meses desde el inicio del proceso, digamos, de contratación de menor cuantía hasta su ejecución, si son 3 meses. Pongámosle que seamos muy escépticos, que nos demoremos 4 meses y medio. Pongámosle muy escépticos, que nos demoremos dentro de todo lo que es la parte de la celebración y selección del contratista y el inicio y todo el cuento, y la ejecución propiamente dicha, que son los 3 meses. Es decir, estamos pensando más o menos que alrededor de mayo, más o menos, finales, debe de estar culminándose, si todo transcurre normal, el contrato de obra que se realiza. Me parece que lo ideal precisamente podría ser objeto de un hallazgo si el contrato de obra se ejecuta por fuera de la vigencia del convenio interadministrativo. El convenio interadministrativo, lo más importante es que la gobernación de Antioquia, en este caso, que es la que necesita hacer pues todo lo que es la liquidación de su presupuesto, basta con que les gire para ellos hacer el cierre frente a ese proyecto, frente a esa cofinanciación. Y acuérdense, tenemos 6 meses, pues 4 de manera bilateral y 2 de manera unilateral para hacer la liquidación del convenio interadministrativo, ¿cierto? Entonces nada obsta para que inclusive después de vencidos los 4 meses lo hagamos de manera bilateral. Me parece a mí que lo lógico y lo ideal es que el convenio interadministrativo quede vigente mientras se ejecuta el contrato de obra que haga el municipio. Es una recomendación que se les hace. Listo.
Sí, y lo va a tener muy presente. Pues incluso yo ya había avisorado ese escenario que es desfavorable para la administración. Cabe aclarar pues que el Consejo solo le está diciendo que realmente esa ejecución presupuestal de los recursos que ya van a ser parte del presupuesto 2021 deben pasar a la siguiente vigencia. Bueno, yo le di vueltas al convenio interadministrativo que se suscribió con Viva y sí quisiera que, sobre todo la composición como está, hablé largo y tendido con Jaime, pero aún me queda, pues porque la idea es que salga correctamente de aquí, pues la voluntad es hacerlo de manera correcta y bien. El total del contrato, el valor del convenio, es de 377.848.796, con las condiciones como están de cofinanciación, que son 162.528.134, y por parte de Viva, que son 215.320.662, para ese total, ¿correcto? Cuando vamos al proyecto de acuerdo. Sí, señor. ¿Hay un mayor valor? Sí, hay un mayor valor. ¿Por qué ese mayor valor? Si cogemos que son el valor a ejecutar en el año 2021 son 147.502.050, entendiendo que son vigencias futuras ordinarias, correcto, que lo mínimo es el 15, está correcto, no se puede dejar de ejecutar menos del 15%, pero cuando vamos y miramos la vigencia 2022 aparece 289. Si usted suma los dos valores no le dan el valor del convenio. ¿Por qué razón? No, hay una interventoría porque estamos en el marco de una licitación pública. Estoy revisando que puede ser que en la parte de exposición de motivos no di la claridad del valor. Tienen que aclararlo porque tienen que decir cuánto es el monto que corresponde a la interventoría, inclusive en el proyecto, entonces se tiene que decir, porque el que lo lea… Ahí está, en concordancia con la Ley 80 de 1993 y para el proyecto de infraestructura se hace necesaria una interventoría de obra pública, la cual ha sido adjudicada y contratada con anterioridad según el contrato de consultoría 210 de 2021 por valor de 59.080.000. Está parqueada la interventoría mientras que se hace la selección del contratista. Sí, o sea, sí hubo un tiempo perentorio mientras teníamos contratista y adicional estábamos pendientes de reunión con Viva porque el condicionante de Viva para autorizar el inicio de actividades era una reunión de contextualización con todas las partes que se celebró este viernes pasado, o sea que apenas estamos iniciando proceso hoy de inicio de obra. Pero yo en la parte emotiva sí di la claridad y después digo, claro, lo anterior implica reconocer el valor de 436.928.919, de los cuales se ejecutará en esta vigencia 147.502.059. ¿Y yo qué hago con eso? Ya, a mí me toca cambiar 12 EDPs y despedir 12 RPs, que serían tanto para el contrato de obra como para el contrato de interventoría. Y me apalanco para ambos contratos de la vigencia que a bien nos otorguen o no, pues, esperaría que sí. Yo pregunto, ¿por qué razón, cuando debió haber sido previa esa solicitud de vigencias futuras? Sí, claro, estamos tramitando hoy vigencias futuras de un contrato que se suscribió el 12 de noviembre. Ah, un contrato que se suscribió el convenio interadministrativo se suscribió el 12 de noviembre. No, el convenio es viejo. El convenio es viejo. Este es de junio. Sí, el convenio es viejo. Lo que pasa es que declararon desierto la primera. Se declaró desierto la primera vez. En esta ya Viva nos frenó el inicio de actividades. Claro. Y entonces hasta que Viva no me dijera, vea, esta es la mesa, este es el inicio, yo no puedo iniciar. No, y ya no le dan los tiempos. Exacto, entonces ya no le dan los tiempos en la vigencia. Entonces ¿no me dan los tiempos de la vigencia? Sí. Ah, claro. Pues para la ejecución presupuestal en la vigencia actual. Claro. Entonces, ¿qué le estoy diciendo al Consejo? Tengo un problema técnico porque realmente mi planificación eran 90 días y la ejecución se me está forzando en este escenario a 26 días calendario. Entonces, obviamente tengo un problema grande
para poder ejecutar el alcance del contrato. Correcto. Sí, no, lo importante es que se haya suscrito, pues el que es cuestionable es el del 12 de noviembre, ¿cierto? Que es el que estábamos diciendo, donde Jaime bien lo dice, que lo que requiere es una certificación de Hacienda, donde hayan contemplado el aporte del municipio dentro del proyecto de presupuesto que se aprobó para la vigencia 2022, porque si no queda de alguna manera cojo, ¿cierto? Porque usted… Yo lo que estoy certificando, y ahorita lo radico, es en base a la ley la ejecución de más del 15% del valor del contrato en la presente vigencia. Claro, ese necesariamente hay que erradicarlo, porque ese es, digamos, que la patente, pues, para que el Consejo quede blindado. Pero yo quedo con el vacío, es del convenio del 12 de noviembre, es el de mantenimiento manual de vías. Sí, correcto. Entonces ahí es donde, pues… Sí. O sea, María tiene una apropiación en el presupuesto actual de 30 millones. Es que eso, o sea, yo ya daba por muerto ese convenio, pero nos llegó en la noche, incluso ahí está el soporte de la firma del 12 de diciembre. Por eso, Eduardo. Es decir, el 12 de noviembre se firma ese convenio interadministrativo con la gobernación, porque al día siguiente, el 13, iniciaba la ley de garantías, las restricciones. Pero teniendo presente que el proyecto de presupuesto se presentó, si mal no estoy, el 1 de noviembre o con antelación. ¿Y cuál es la filosofía o la función de tramitar el proyecto de acuerdo de vigencias futuras, en ese caso en particular? Es que pues usted lo tenés que tener en la cuenta, en el presupuesto de esa vigencia para la que vayas a aplicar, si es vigencia excepcional o si es vigencia futura. Sí. Doctor, lo que pasa es que, como procedentemente nosotros no, María Fernanda muy juiciosa radicó proyecto de acuerdo aquí en el primer día de sesión, como lo establece la ley. Para ese día, para nosotros no era claro si la gobernación iba a ser capaz o no de cargar entonces quedábamos con la disyuntiva. De si lo firmo o no lo firmo. Si no lo firmo, ¿por qué no lo firmó? Los recursos dónde quedaron, la vía necesita de mantenimiento. Y si lo firmo, pues obviamente no tenía yo como preverle a María Fernanda que efectivamente lo íbamos a firmar. Ahí sí es un error de planeación, pero realmente tengo un caso fortuito que es la gobernación de Antioquia. Correcto, Eduardo, pero entonces ahí es donde hay que, digamos, no se pueden cometer errores en el trámite. Hoy el Consejo tiene el balón, ¿Cómo sobrepasamos ese impasse? Lo primero es que, en términos jurídicos y técnicos, lo que se debió de hacer fue, de parte de la Secretaría de Hacienda, fue haber gestionado, entonces, dentro de la discusión del proyecto de presupuesto en la vigencia, en el mes de noviembre, que fue cuando se gestionó, porque si es así como tú lo estás diciendo, entonces podríamos pensar que esa partida no está en el presupuesto. Entonces, de alguna manera no vamos a truncar el proyecto, pero sí debe de venir de la Secretaría de Hacienda una certificación de que en ese rubro presupuestal, esa cuantía se cuenta en el presupuesto que empezará vigencia el 1 de enero del año 2022. Doc, Hacienda todavía está en el tema de cierre, ¿cierto? Hay muchas partidas que van a ser parte de existencias de Caja y Banco, que aunque María las proyectara en su momento, variarán de aquí al 31 de diciembre. Caso tal, este convenio. Este convenio los va a pasar posiblemente como existencia de Caja y Bancos y puede ser un ejercicio que se puede hacer conjuntamente con ustedes de revisar qué pasa en existencia y Caja y Bancos. Pero pues estoy corchadísimo porque ¿cómo preveía yo lo que iba a firmar con la gobernación? Precisamente es lo delicado del trámite en el que estamos, ¿cierto? Frente a ese proyecto en particular. De hecho, yo también he de suponer que si el 12 de noviembre se firmó el convenio interadministrativo de ese proyecto, tuvo que haber existido un CDP para poderlo suscribir. Claro que sí. Porque si no existe no era posible. Ahora bien, como lo que va a originar es precisamente el que se tenga que acudir a las vigencias futuras, lo que Jaime leyó en su exposición de motivos es precisamente sustituir ese CDP
porque no va a aplicar porque te lo vas a ejecutar es el año entrante, entonces tenés que reemplazar ese CDP con el acuerdo que se está tramitando, pero debe de haber una certificación de que ese recurso está garantizado. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque son existencias de este año, pero ¿cuándo va a ser la ejecución? Es vigencia futura excepcional, no es ordinaria. ¿Sí me entiende? Digamos, lo cojo está es en la ordinaria. ¿Cómo creo yo se subsana el impasse? Claro, ella tendrá que hacer las liberaciones de las disponibilidades con las que respaldó ese CDP para efectos de la celebración de ese convenio interadministrativo que no se va a ejecutar este año. Es decir, eso es para el año entrante, pero usted sabe que en el presupuesto que se aprobó para el año entrante la partida no está. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, María, desde Hacienda, tiene que certificarle al Consejo para que todos queden curados en salud. ¿De dónde ella, así del presupuesto que ya tienen aforado, que ustedes ya aprobaron para el 1 de enero del año 2022, de dónde ya va a sustituir esa? Porque acuérdense, ese SDP muere el 31 de diciembre, muere ahí. ¿Y ella con qué lo va a incorporar? No tiene forma de incorporarlo, porque los recursos no están en caja. ¿Sí me entiende? Los del municipio no están en caja. Entonces ella tiene que sacrificar algún proyecto otro que tenga para poder aforar y garantizar la ejecución de esos recursos, porque son vigencias futuras excepcionales. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues era el punto que dentro de toda la discusión… Tienen toda la razón. Yo voy a hablar con María, porque tampoco la voy a llevar a que me fuerce lo que realmente hoy no puede hacer, y es contar con el recurso de desembolso de la gobernación, ¿cierto? Porque estamos en ese proceso de que ellos desembolsen. Si ellos, y perdonan la expresión, se maman de hacer el desembolso, posiblemente María, ¿cómo me va a certificar a mí un recurso que… Claro, por supuesto, así de simple es. Entonces miren dónde está el cojo de ese elemento en particular. Pues digamos que el artículo 2 estés ahí. Es maravilloso que los recursos que se hayan conseguido se ejecuten, claro, sea la vigencia que sea, pero entiendan lo que es la legalidad. Pero el artículo, ¿estamos hablando del artículo 2 o del artículo 1? ¿De la excepcional o de la ordinaria? Sí, con la ordinaria, estamos hablando con la ordinaria. Porque yo estoy hablando del proyecto de vigencia, o sea, estamos hablando del convenio suscrito el 12 de noviembre. No, estoy equivocado, ese es del que estamos hablando. Ese es una excepcional. Sí, el excepcional. Entonces sería el artículo 1 de la excepcional, ¿cierto? Del excepcional, que tiene que ver con el proyecto. Venga, yo no quiero enredar el proyecto. Del mantenimiento, no, y nosotros tampoco, pues. Pero vea, es simple y llanamente el proyecto correspondiente al mantenimiento y mejoramiento de esas vías. Sí. Vea, yo estoy haciendo un esfuerzo como ustedes con ese berraco convenio forzado por la gobernación. Si ustedes consideran por sanidad para mí, hasta si la vigencia no se otorga, pues yo simplemente le digo a la gobernación de Antioquia, no ejecutemos ese, tampoco es tan significativo. Y nos vamos a quedar en esta discusión porque María no me va a certificar la plata que no le ha entrado. Es que no, a hoy no nos han desembolsado. Pero Eduardo, no. Ella puede incorporar en el presupuesto con el convenio interadministrativo. No. Es que ella no necesita que le transfieran los recursos. Inclusive, la forma de pago de los recursos está pactada en el convenio. No todos son al 100% el día que firmen, sino que se van haciendo a medida que se va ejecutando la obra, ¿cierto? Sí. ¿Eso qué significa? No, ella simple y llanamente, sus vigencias futuras que vienen amparadas desde la gobernación con los recursos que nos aportan, basta simplemente con la firma del convenio interadministrativo y ella incorpora. Lo que yo hablo es frente a los recursos nuestros, no los de la gobernación, no los de la gobernación, no. Porque lo que garantiza el decreto de adición, sí señor, los recursos de cofinanciación con la firma del convenio ya se incorporan al presupuesto. Sí, esa es la fuente de legalidad, ¿correcto? Correcto. Lo que estamos en el desamparo es precisamente por lo que tú estás diciendo. Proyecto de presupuesto se radica el 1 de noviembre y vigencias futuras se radica posterior. Se tramita proyecto de acuerdo de presupuesto sin conversar con el de vigencias futuras, ¿sí me entiendes? De ese proyecto, de esos 30 millones. Entonces yo digo, ¿y dónde están los 30? Entonces,
ahí es donde decimos, ella tendrá que sustituir y decir desde ya en el presupuesto que tiene, que de ahí va a disponer esos 30 millones, no sé cuánto es, son 60. Sí, no, ya le entendí, el problema era mío ya. Estos 30 pasan como existencia y caja banco, mal no serán los 30 millones que deben sopesar la suscripción del futuro contrato. Correcto, porque no están en el presupuesto, no están. Sí, es vía, yo ya mismo hablo con ella y generamos la certificación, no, más claro no puedo quedar. En ese escenario creo que sí. No, yo estaba preocupado porque me iban a decir, certifiquen lo de la entrada de la gobernación, no, ella ya lo apropió. Claro, ella ya lo apropió. Ya lo tiene apropiado. Con la firma del convenio debió haber dictado ya lo apropió. Un decreto de incorporación de esos recursos. Así es. Así no le entren de manera efectiva. La fuente de legalidad es el convenio, esa es la fuente para ella incorporar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, quede claro. El de Viva queda claro porque el de Viva, ella lo tenía presupuestado desde cuando firmaron el convenio. ¿Sí me entiende? Lo que ella tiene que hacer, esos recursos que ya están aforados, los tiene que mantener y los debió de haber contemplado porque fueron antes del trámite del presupuesto. Ella debió de haberlos conservado para la vigencia siguiente, que es donde se va a hacer la otra ejecución. ¿Correcto? ¿Listo? Hay una inquietud, doctor, porque resulta que uno de los proyectos, el primero, el de la vigencia futura excepcional para el suministro de los equipos para la potabilización de agua, tuvo un proceso precontractual y se declaró desierto porque el contratista no subsanó unos requisitos habilitantes. Entonces, teníamos la inquietud si es necesario realizar como un proceso de enmienda, de aclaración en la exposición de motivos respecto a este tema, toda vez que entendemos que la exposición de motivos hace parte integral del proyecto de acuerdo. Pero sí me parece que es muy pertinente que se exponga, porque acuérdense que en vigencias futuras tiene que estar expresamente contempladas las razones por las cuales se autorizaron esas vigencias futuras, ¿cierto? Entonces es muy importante, acuérdense que es como el artículo 7 o el 12 de la 819, que ordena que tienen que estar expresas las razones y los fundamentos de contraer esas vigencias futuras, porque hay unas responsabilidades que son del Consejo y también del Ejecutivo, en vigencias futuras. Totalmente de acuerdo, y por eso me parece muy oportuno hacer la claridad, sino que en conversaciones con Jaime, él me lleva al estatuto del Consejo, donde dan como las pautas pues para generar la enmienda de esta situación, y el estatuto no es claro, doc. Entonces quedo yo como en ese limbo de cómo presento la modificación a una exposición de motivos. No haga una complementación simplemente, no haga aclaración, complemente frente a ese proyecto de acuerdo, como Jaime se lo está diciendo. Es una complementación y va a ser un anexo más de la exposición de motivos que presentó la Administración Municipal. Pues hago un oficio dirigido a la presidenta de la comisión. Asunto, complementación, exposición de motivos, proyecto de acuerdo 043 de 2021, por medio del cual se solicitan autorizaciones para, al alcalde para contraer vigencia futura. Y dices esas razones, no. Entonces simplemente se va a complementar por parte del Ejecutivo esa exposición de motivos en ese proyecto en particular para que quede sólido frente a lo que Jaime está diciendo, y me parece que todos quedamos tranquilos. Sí, era solo eso. Creo que sí, estábamos como en la misma tónica. Bueno, les agradecemos mucho tanto a los secretarios de la Administración, al secretario de Planeación, a la directora de Obras Públicas y a la directora de Desarrollo Comunitario, y lógicamente pues al asesor de esta honorable corporación. Le doy la palabra en 30 segundos porque ya tenemos sesión al concejal ponente para que finalicemos este orden del día. Gracias, presidenta. Entonces, conforme lo presentaba en el informe de ponencia, se pide a esta comisión la aprobación y se deja condicionado para que en plenaria nos hayan subsanado estos requisitos o estas certificaciones que pedimos para poder tomar entonces una decisión final respecto a este proyecto de acuerdo tan importante para nosotros, porque va a impactar lo que muchos de nosotros hemos insistido, y es reconocer esas necesidades básicas insatisfechas y mitigar un poco. Muchas gracias, presidenta. De acuerdo, hecha esta claridad, continuamos con el orden del día, que es el debate
bueno, primero, antes de entrar, pues ya realmente hicimos el debate, se hizo la exposición del ponente, se hizo la lectura del informe de ponencia y se aclararon pues otras dudas muy pertinentes para este proyecto de acuerdo que contempla tanto vigencias futuras ordinarias como excepcionales. Entonces, pongo a votación la suficiente ilustración del proyecto de acuerdo número 43 del 2021. Muy bien, la suficiente ilustración se aprueba con 4 votos a favor. Bueno, dado que tenemos suficiente ilustración y reconociendo que solamente hay una propuesta, que es la suministrada por la administración, más pues las aclaraciones que pide para segundo debate el ponente de este proyecto de acuerdo, entonces pongo a votación el proyecto de acuerdo en primer debate. Muy bien, esta propuesta que plantea el concejal ponente se aprueba con 4 votos a favor. Bueno, continuamos con el orden del día. Proposiciones y asuntos varios, si tienen alguno. Bueno, dado que no hay ninguna proposición asunto vario, agradecemos a la comunidad sanpedreña habernos escuchado y atendido este primer estudio y primer debate, el proyecto de acuerdo número 43. Esperamos tenerlos nuevamente en el segundo debate de este proyecto de acuerdo en plenaria, que será definida pues su fecha por la Junta Directiva de esta honorable corporación. Muchas gracias y feliz noche.